Excelente día, familia. Inicio de mes, diciembre, último ciclo del año. Vamos a empezar a analizar en la apertura mensual de la vela del euro la libra para nuestros pares de Nueva York y el oro y el yen para la sesión de Tokio. Así que vamos a empezar. Vemos cómo en la apertura de el mes, cierre de la vela pasada en el oro, observamos claramente cómo tenemos el mes de octubre con una mecha súper gigante señalando rechazo, como si fuésemos a caer, pero por ser all time high, es decir, el máximo histórico, a lo mejor vimos esa toma de ganancia por parte de las grandes instituciones, viendo como ahora, si hubiese sido correcta esta perspectiva de que el mercado ya llegó a su punto máximo el mes de noviembre, hubiéramos tenido una vela bajista. Sin embargo, fíjense cómo tenemos esta vela muy fuerte con un volumen hacia la alza. Por ende, mi perspectiva para diciembre es alcista también. Así que es sencillo. Esto ha estado parabólico desde hace 2 años aproximadamente, desde finales del 2022, en precios de 1,800. Ahorita estamos ya en precios de casi $5,000 por onza. Así que está interesante la perspectiva aquí con el oro. Vámonos ahora al gráfico semanal, viendo cómo cerramos la semana previa. Vemos claramente cómo el mercado tiene la, el último impulso, que es esto. De todo este impulso grande que hemos tenido, tenemos la zona original de la demanda del último impulso, que es esto, y la zona decisional, que es esta de aquí. Básicamente es la que decide romper la última estructura con el boss hacia la alza. Por ende, a grosso modo, esta última estructura alcista, creamos un movimiento parabólico las últimas semanas. Nos detuvimos la última semana de octubre, un retroceso, a llenar este pequeño primer imbalance y después queremos subir fuerte. ¿Qué estamos observando aquí? Que la semana pasada cerramos con una vela de demasiado volumen alcista por encima de los cierres de las últimas 2 semanas, indicando que queremos ir hacia otro máximo histórico. Entonces, básicamente se podría hacer una zona de atracción del precio a mediano plazo. Por ende, esta primera semana de diciembre la veo alcista, honestamente. Ya sacamos este máximo de hace 2 semanas también, que era un punto importante de un target, y apenas es lunes, así que a lo mejor vemos un poquito más de descuento para continuar subiendo o ya simplemente continuamos el momentum hacia la alza. Por ende, mi perspectiva o mi sesgo, mi bias semanal es alcista. Así que mensual, vamos viendo esto de esta manera. Bueno, un poquito más grande. There you go. Mensual es bullish, semanal bullish, diario. ¿Qué nos está diciendo la perspectiva diaria? Veamos. En cuestión del gráfico diario, vamos a corroborar que esto se pueda ver en los demás. En todos los demás, ok. A nivel diario, estamos observando. Ok. Voy a anclar esto para que se pueda observar desde cualquier división. Ok, muy bien. Que a nivel diario podemos observar claramente que el retroceso se detuvo en esta inducción mayor de este punto estructural. Hubo esta inducción al mismo tiempo que hubo una mitigación de un bloque en este punto. Es clara la mitigación de un bloque, inducción. Básicamente se cierra un ciclo de liquidez y el mercado sube de nuevo a mitigar esta zona del máximo histórico, que es una zona de oferta. Claramente, como es un máximo y un punto elevado del precio, y no creo un mínimo, sabemos que va a ser una zona de oferta débil. O como le llamamos, Smart Money Trap. Por ende, vemos como el precio baja, simplemente nos vuelve a mitigar la zona de demanda, que es esta zona de aquí, y el precio se explota hacia la alza, respetando con mechas, muy bien. Acabamos de sacar el máximo de este punto el día de hoy y mitigar, consumir
esta zona de oferta más hacia la alza. Así que, como tal, nuestro enfoque sería pues crear este máximo histórico. Ese es nuestro enfoque a mediano plazo. Vamos a ver cómo nos cierra el día de hoy, porque a grosso modo sí esperamos precios más altos, pero también ya tomamos este punto de liquidez. ¿Qué significa eso? Que va a haber algún tipo de reacción, al menos para el precio, a lo mejor en temporalidades menores, para retroceder y continuar subiendo. Así que sí, mi perspectiva del día de hoy, lunes es alcista por cómo cerró el día viernes, así con ese volumen tan fuerte. Sin embargo, también ya sacamos este punto de liquidez, lo que nos indica algún tipo de reacción, que ya estamos viendo ahí en el mechazo diario. Aquí va a ser clave cómo cierre ese gráfico diario. También estamos dejando un volumen fuerte aquí de imbalance. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. También me gustaría refinar esta zona de acá en 4 horas para ver qué presenta. Así que a grosso modo el gráfico diario es bullish también. Vámonos a 4 horas. 4 horas que es la estructura más refinada de la temporalidad mayor que nos está presentando. Veamos en 4 horas si refinamos esta zona de acá, nos lleva a estos precios más elevados. Otra cosa que también estoy observando aquí es, sí parece haber inducido este precio hacia la baja, pero en general no, no veo quizás tanta diferencia en el precio. Parece casi casi doble techos, pero bueno. Ahora, en el gráfico de 4 horas, claramente venimos a estar creando ahorita una estructura hacia la alza, clara aquí, de retrocesos. Después tenemos un impulso muy fuerte donde no hemos tenido ningún retroceso significativo. Eso me indica que ya viene algún tipo de retroceso, puesto que no ha habido. Sacamos esta inducción mayor, que voy a denominarla aquí, al mismo tiempo que la mitigación está hasta acá arriba. Entonces, recuerden, cada vez que tenemos una inducción mayor, la forma en la que podemos confirmar un retroceso diario es con una estructura de 15 minutos mínimo, más cuando llevamos este tipo de volumen hacia el alza. Así que en 4 horas, lo que podemos observar es un break and test, definitivamente. Esta zona es importante, puesto que aquí previamente el precio quería crear algún tipo de oferta y después esta misma zona es la que rompe hacia el alza. Así que esta es una zona importante donde el precio podría venir a mitigar antes de subir. Sí, y se cierra en parte de ese imbalance. Entonces ya tenemos algún tipo de retroceso inminente después de esta inducción, pero simplemente no hay una mitigación muy fuerte aquí, en esta zona de acá. Es lo único que puedo observar. Así que, a grosso modo, 4 horas sigue siendo alcista en un retroceso inminente que viene por las menores. Vamos a 1 hora para ver qué tipo de acción de precio nos está formando. En 1 hora no se puede refinar esta zona de interés. No hay imbalances ni nada, así que lo vamos a dejar así. Esta zona acá vemos como rompe claramente, nos retestea. Eso me gusta. Es un rompimiento del máximo, retesteo y crea un máximo. Por ende, esta es la zona de liquidez break and test. Aquí, similar a esta de acá, pero en una temporalidad menor, que es la de 1 hora. Por ende, a lo mejor esta podría ser una zona de reacción importante. Y este punto de acá que observamos. Ok, vamos viendo, vamos viendo. Me gustó la inducción de la apertura de Nueva York ahorita y la caída que estamos teniendo. Es clara. Ok, ¿qué podemos observar aquí?
en 15 minutos. Bueno, antes, una hora, marquemos la tendencia. Máximo, mínimo. Tenemos un máximo aquí y un mínimo aquí. Después un máximo. Y ahora estamos llegando a zonas de demanda dentro del último rango operativo aquí de una hora, pero muy fuerte se está viendo el momento. Lo más probable es que rompa esta zona y esto es un Smart Money Trap. Sin embargo, una hora sigue siendo bullish porque creamos el máximo. Así que va a depender mucho cómo reaccione a esta zona que estamos teniendo aquí, esta zona de oferta. Y, pero sabemos que está debajo de una zona de liquidez importante, que es un break and test. Así que hay una probabilidad muy grande de que esto sea un Smart Money Trap. Ok, 15 minutos. En 15 minutos la tendencia sigue siendo alcista. Rompe este punto, este retroceso es lo suficientemente grande de todo este, ni siquiera el 50% de todo este impulso, así que este sigue siendo el máximo. Así que el rango operativo que vemos es este. Sigue siendo alcista el gráfico de 15 minutos. Bullish. Y ya estamos teniendo un tipo de primera reacción aquí en la zona de oferta, digo, de demanda. Veamos en 5 minutos. En 5 minutos claramente el precio tiene una inducción de toda esta línea de tendencia. Entonces, por ende, el precio induce esta parte y tiene una reacción fuerte, creándome un rompimiento interno de este. No, de hecho, es externo, es un boss completamente aquí para el gráfico de 5 minutos. Y retestea la zona para continuar cayendo. Esto sería un break and test para nosotros. El precio llega, induce esta pequeña zona de acá y estamos teniendo esa reacción hacia la alza. Así que se ve agresivo, se ve agresivo. Veamos el ciclo diario, cómo nos está presentando esto. Nos saca el máximo de Asia por acá. Durante Londres lo volvemos a inducir aquí en Nueva York. Y el precio, me encantaría que regresara a este bloque de acá arriba para ventas. Este podría ser. Así que aquí, como quien dice, el gráfico de 5 minutos está bajista. Es nuestra primera confirmación de un potencial retroceso menor. Así que vamos a ver qué presenta. No ha habido hasta el momento ninguna oportunidad de venta, ninguna oportunidad de algún retroceso. A grosso modo, en 18 minutos cierra la vela de 4 horas de esa manera, que sería bastante eh, bajista. Y sí me gustaría ver un retroceso más hondo, más complejo hacia la baja, especialmente si cerramos así en la vela de una hora. Fíjense, la de una hora de las 5 de la mañana, como induce este máximo, que para mí sería la inducción del día. Recuerden que hay que estar siempre viendo el juego de las inducciones. Me gustaría que el precio me diera esta como la inducción del día, de la inducción diaria, la inducción de la sesión y la inducción diaria sería esta. Y
Les digo, va a depender mucho cómo reaccione esta zona. Pero sí, como al estar el precio tan sobreextendido de la última semana, los últimos días, sí requerimos un retroceso mínimo a esta zona, mínimo, si no es que hasta estos precios de acá abajo, donde en 4 horas sería el retroceso realmente del último impulso, que estamos hablando de un último impulso siendo todo esto que rompió acá arriba. Este es el último impulso donde puede llegar al decisional, que es esto, o al original, que sería toda esta zona. Son las dos zonas donde podemos ver esto, o podríamos ver esto. A grosso modo, este es el game plan para la semana, que el precio de hoy al miércoles tenga este posible retroceso al decisional para que suba, o nos rompa un decisional para caer a una zona original del movimiento y continuemos subiendo para llegar a nuestro target acá. Esa es mi perspectiva muy, muy especulativa de lo que puede ocurrir en el oro esta semana. Así que para la sesión del día de hoy no veo algo muy significativo, honestamente. Veamos cómo se comporta el precio. Aquí en 3 minutos ya estamos llegando al IFC de refinado de esta zona. Vamos a ver cómo se comporta, pero el momentum es demasiado, demasiado fuerte. En 1 minuto, la mitigación es un poquito más abajo, precisamente aquí. Veamos cómo lo reacciona, veamos cómo respeta. El momentum es fuerte, las inducciones son claras. Así que veamos, veamos qué sigue presentando. Voy a poner una alarma por acá. Por el momentum que tiene, no creo que llegue a mitigar de nuevo este punto, pero veamos. Bueno, eso es respecto al oro. Veámonos a hacer el análisis de lo que sería el euro dólar. El euro dólar está interesante aquí la situation. Eh, Voy a borrar todo, empezamos desde cero. Vámonos al gráfico mensual para ver cómo cierra la apertura el mes pasado. Eh, eh, Vemos claramente el mes pasado, siendo noviembre, cierra el precio rechazando el mínimo del mes pasado y cerró alcista. Sin embargo, todavía debajo de esta vela bajista. Así que no continuó el momentum fuerte de octubre hacia la baja, pero tampoco lo sobrepasó por encima o cerró mínimo por encima del 50% de esta vela. Así que estamos como en un punto importante de decisión en el que el mercado o va a decidir su momentum bajista después de mitigar extremos de esta vela de octubre, o va a decidir cerrar fuerte, indicando lo que sería el fallo de estas ventas para ir a puntos más extremos a lo mejor de lo que sería este IFC, ¿no? En temporalidad mayor, que sería esta zona de oferta, donde realmente nos cerramos. Llegamos, entramos aquí al inicio del imbalance poco por poquito y vimos un retroceso. Así que también sabemos que obviamente venimos de toda esta toma de liquidez, esta inducción en un retroceso. El precio creó un máximo referente a todos estos puntos. Y sí podremos ver algún tipo de retroceso aquí, a lo mejor a esta zona de demanda previamente, que no ha sido mitigada, pero no sabemos si el precio va a querer primero tocar estos puntos para ya definitivamente caer y después subir, hacer algo así. Es demasiada, demasiada especulación. Lo único que podemos saber es que el mes pasado cerró un poco alcista, no continuando con el momento fuerte de octubre. Así que mi perspectiva, al menos al inicio de este mes, digamos los siguientes 15 días, es alcista. Es decir, me gustaría ver
Eso es hacia la alza. La segunda parte del mes ya que tendríamos que corroborar en temporalidades menores de semanal y diario, si estamos rechazando los máximos, la zona premium de este rango operativo, chico, o si lo vamos a romper hacia la alza. Así que eso es mi perspectiva mensual. Desde la perspectiva mensual, entonces tenemos un sesgo bullish para el mercado. Vámonos al gráfico semanal. Desde el gráfico semanal lo podemos observar aún más agresivo hacia la alza, referente a la vela previa de la semana pasada. Vimos cómo esta semana de octubre, de noviembre, perdón, tuvimos un movimiento muy bajista, llegamos a la zona de descuento de este rango y después subimos, cerramos la semana previa muy alcistas, casi casi al 80% de la vela anterior, estando en zonas de un rango operativo en el que el precio está al alza, siendo este nuestro último punto estructural. Estamos hablando de que estamos en una zona de demanda interesante para el precio. Precios en descuento, ¿no? Vimos como esta semana de inicio de noviembre mitiga el punto mínimo. Parece que el precio quiere continuar subiendo. Es lo que se va a decidir esta semana, viendo cómo potencialmente cierra por encima de estas semanas de mediados de noviembre. Eso va a definir si ya quiere seguir subiendo o todavía requerimos algún tipo de retroceso más profundo hacia estas zonas. Así que en cuestión semanal, esta primera semana de noviembre me gustaría ver ese punto decisivo, pero a grosso modo mi perspectiva es alcista, es más alcista que bajista por el cierre de la semana previa. Así que nuestro análisis nos da un bullish bias para el gráfico semanal. Vámonos al gráfico diario a tener mayor detalle de toda la acción del precio. En cuestión del gráfico diario era claro, es claro este ciclo estructural que estamos viendo aquí. Tenemos la mitigación acá, que falló un poco en crearla. Tenemos un punto no estructural aquí, importante, digamos una inducción mayor, donde el precio podría venir a inducir. Y tenemos una estructura del precio que parece que está rompiendo, pero bueno, al final podría verse también de esta manera. Podríamos crear esta estructura también. Va a definir mucho y es clave el día de hoy ver si se rompe este máximo, si se respeta o a ver qué pasa aquí. Que a grosso modo lo que queremos ver dentro de este build-up es saber si el precio ya está listo para que aquí cerró el ciclo de liquidez y ya vamos a subir, o y este fue la inducción, o continúa, requerirá una un movimiento más hacia la baja para inducir, ahora sí definitivamente cerrar este bloque, este IFC diario y ya continuar hacia la alza. Así que por cómo cerró el día viernes, nuestra perspectiva de hoy lunes sí era definitivamente alcista. Va a depender cómo cierre el día de hoy. Con el momentum que tiene, sí va a cerrar muy, muy, muy fuerte. Tomando un poco la estructura del gráfico diario, un retroceso bajista. Nos crea estos puntos estructurales, claramente. Esta es la última caída, fuerte. Y ahorita estamos en un punto consolidado entre este punto que no logró crear un mínimo. Entonces esto es liquidez para nosotros, al igual que esto. Nos indica liquidez. Será el punto definitivo, definitivo. Acá.
Así que esta podría ser una zona muy importante donde el precio va a venir sí o sí a mitigar, inducir estos puntos y caer o llegar aquí para mantenerse, consumir el resto de la zona de oferta y eventualmente romper este punto. Por eso les digo que esta semana definitivamente va a ser una semana decisiva si continuamos con lo que es este retroceso complejo bajista hacia esta zona o ya ocurrió lo que fue el cierre del ciclo de liquidez y del ciclo estructural para continuar subiendo hacia precios más elevados, que sería esta zona de acá. Lo vamos a ir definiendo. Día a día no ocupamos predecir nada, ocupamos proyectar, analizar y jugar fríamente el cálculo con la acción del precio, que el mercado nos muestre sus cartas día con día. Así que no ocupamos predecir nada, ocupamos proyectar, ocupamos reaccionar. Entonces, el gráfico diario lo vemos bullish hasta el momento. Vámonos a 4 horas, a ver qué nos presenta esta acción del precio. 4 horas está interesante aquí. Nos cierra muy alcistas. Ahorita la última vela de 4 horas, que acaba de cerrar hace una hora, justo en los máximos de esta zona de oferta, que es una zona de oferta débil, puesto que cuando cae este precio no crea un punto mínimo referente acá, por ende esto es una zona débil. Si tuvo reacción hacia la alza de nuestra zona de demanda, por ende me indica que este es un punto no estructural, es un punto débil que va a querer romper. Así que a eso le llamamos, recuerden, zonas de trampas de dinero informado. Lo único que me llama la atención es eso, que es demasiado fuerte la última vela que entra dentro de la zona. Así que, a grosso modo, a ver qué más podemos ver aquí. A ver, veamos la estructura de 4 horas interna para tener claridad. Este punto, este punto, este punto, este punto, y acabamos de crear un máximo ahorita. Siendo este un punto de liquidez, porque este punto de aquí rompió acá. Entonces, este es un break and test, definitivamente. Esta es una zona original de oferta. Todo esto. Voy a poner todo el bloque. Sí, básicamente acá. Y básicamente esta zona de aquí no sería ningún decisional, puesto que ya ocurrió después del rompimiento de estructura de aquí. Entonces, si viésemos compras esta semana, sería ideal regresar a esta zona de aquí, todo esto, toda esta parte de acá, por el break and test y por la zona importante aquí de oferta, de demanda. Así que el gráfico de 4 horas es alcista, demasiado. H4 es bullish. Requerimos crear algún tipo de estructura de inducción externa en 1 hora, 15 minutos para continuar yendo hacia la alza. No sé si llega hasta acá, por ende. En 4 horas sería ideal, pero vamos viendo qué presenta el mercado. Yéndonos a 1 hora, podemos refinar un poquito más la zona de acá de la izquierda. Veamos por, por poco algunos pips, no mucho, nada significativo. Otra cosa también que podemos ver aquí claramente es el precio aquí. Nos crea un doble techo, básicamente. Esto es liquidez que suma confluencia para nuestra Smart Money Trap o zona de oferta daily. Así que claramente vemos esta caída que está teniendo ahorita el precio. ¿Tuvo inducción de este punto? No. De hecho, eso me gusta más porque también nos crea más liquidez en esta zona. Aquí, indicando que el precio tiene que, sí o sí, tiene que venir a subir, a tomar esta liquidez y obviamente este punto de acá. Así que vamos a crear liquidez, algún tipo estructural aquí para sacarlo y continuar hacia la alza, como cualquier ciclo normal de una Smart Money Trap.
Este es el boss, el último boss que les comentaba, que ocurre en Asia de la sesión de la apertura de la semana para tener un punto estructural de rompimiento y retesteo de esta zona de liquidez, el bloque de 4 horas, y estamos viendo esta reacción ahorita actual de reversión dentro de la acción del precio de nuestra apertura de Nueva York. Lo único es que no tenemos ninguna inducción media, no hay nada que, más allá de la mitigación y de zona premium de precios, no hay mucha confluencia. Así que una hora realmente sigue siendo súper, súper, súper alcista, siendo esta la estructura de una hora. Potencialmente empezando ya lo que sería un retroceso complejo bajista, pero sigue siendo muy, muy alcista. 15 minutos, veamos, entran por la menor, qué tipo de estructura nos está creando aquí. En 15 minutos vemos claramente aquí un boss para un retroceso, siendo esto un punto de liquidez interesante, donde podría haber algo. Una inducción media con retroceso complejo, con break and test liquidez. Right. El precio nos acaba de crear un protocolo de dos piernas aquí con este pequeño retroceso, este fallo en crear un máximo y una caída. Así que 15 minutos podría decirse que ya empezó el retroceso complejo, dejándonos una pequeña zona aquí de imbalance o zona de oferta. Estamos al mismo tiempo llenando esta zona de demanda. Llegamos a una pequeña zona de eficiencia del pullback donde podremos ver ya el retroceso hacia la alza. Son las 6:59, a punto de aperturar la nueva hora. Nada contundente. No es como tal un punto estructural esto. El punto estructural ideal debería ser este punto donde estamos mitigando, que idealmente seguiría siendo interno. El punto es este de acá. Así que podríamos ver un retroceso a este punto en 5 minutos, claro, pero bueno, 15 minutos es bearish, aunque su estructura sigue siendo alcista. Ya tenemos un protocolo de dos piernas en 15 minutos. 5 minutos, veamos qué presenta. En 5 minutos, claramente mitigando un punto extremo de oferta, de demanda, dejando un protocolo de dos piernas, somos bajistas. Por ende, el precio podríamos ver algún tipo de proceso a esta zona, inducir aquí, este punto, mitigar para continuar cayendo. Puede ser una opción. Acá no hay ningún imbalance, no hay nada. Me gusta bastante esta pequeña inducción que deja aquí el precio, corroborando quienes están en control. Son las ventas, movimientos intencionales. El precio me encanta también la forma en la que deja aquí un doble piso para liquidez futura después de la inducción en un potencial movimiento hacia la baja. Esto siendo potencialmente un Smart Money Trap. Lo único es requiero agregar aquí el ciclo diario, que por alguna razón no lo tengo. Eso que parece no tenerlo. Y vamos a agregarlo.
Está acá. Ok. Ah, pero sí, a grosso modo ese es el análisis de lo que es el euro. Estamos viendo movimientos muy alcistas en las temporalidades mayores y las temporalidades intermedias. Potencialmente retrocesos intermedios, es decir, 15 minutos, 5 minutos bajistas, obviamente. Nada significativo para el día de hoy, ya estamos fuera de la ventana operativa. Así que yo creo que para el día de mañana podremos ver potenciales compras después de que lleguemos a precios más bajos. Así que por la hora voy a cerrar hasta aquí la sesión. Yo creo que les voy a dejar pendiente el análisis de la yen y de la libra para un siguiente video. Así que hasta este momento, eso es el análisis. Espero les haya gustado. Preguntas o cuestionamientos, dudas que tengan, ya saben que pueden enviarme un mensaje. Tengan un excelente día, chicos.